que dejamos con ustedes a Michelle. Michelle, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je salue tout le monde et je tiens à vous dire que je suis honorée et ravie de pouvoir partager ce moment de réflexion avec vous sur un sujet important, les compétences numériques qui sont un défi pour le système éducatif et pour les organisations. Nous avons bien vu avec la pandémie à quel point le numérique est devenu essentiel. Donc aujourd'hui, on va se préoccuper de la formation, on va dire, des enseignants dans les systèmes éducatifs et nous allons montrer l'importance donc, de la formation et nous allons voir ensemble dans quelle mesure les communautés virtuelles d'apprentissage et de pratique peuvent s'insérer dans les dispositifs de formation. Et nous allons voir aussi que ces systèmes-là ne peuvent tenir que dans un encadrement plus large, dans une vision systémique. Et nous allons regarder ensemble cette organisation apprenante qu'on peut mettre en place. Et on va regarder... Oui. Oui, je vous prie de me donner la possibilité de faire la traducción. Oui, Michelle dice que se siente honrada de poder participar y contribuir en esta sesión de formación que ha sido organizada por nuestra universidad. Agradece mucho la invitación y que justamente lo que ella quiere hacer es hacer un recorrido junto con nosotros para descubrir qué son las comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica, ver cuáles son todos los desafíos y las estrategias en el campo de la educación. Que de manera que nosotros podamos entrar en esta parte de la digitalización, que podamos integrarlos también en nuestros dispositivos de orientación y que justamente su contribución apunta justamente a ver cuáles son los aportes que pueden dar las comunidades virtuales en el campo de la formación. L'exposé va s'articuler sur 4 points. D'abord, on va rappeler les concepts importants autour des communautés de pratique. On va regarder ensemble quelle est la place pour la formation pour ces communautés. Et nous allons poser un zoom sur deux dimensions importantes, l'apprentissage réflexif et l'apprentissage collaboratif. Et dans ce système-là, nous verrons l'importance des compétences et nous poserons un zoom sur le livret de compétences, le référentiel de compétences européen. En troisième partie, on va regarder... Michelle, s'il vous plaît. Attendez. Sí, bueno, aquí nosotros tenemos el plan de cómo va a ser la intervención de Michelle y está todas aquí definidas como la definición y los aportes teóricos, las comunidades de prácticas y de aprendizaje, cuál es el lugar que ocupan en la formación, en el aprendizaje reflexivo colaborativo, las comunidades de prácticas de aprendizaje, cuál es la dirección para una organización de aprendizaje, la coelaboración y de conocimiento, y las escuelas de las redes en la sociedad del conocimiento, del proyecto que se habla aquí de las escuelas alejadas de las en redes. ¿Ya? Obviamente esto va a estar articulado en 4 partes, una parte de ellas va a ser reservada a las preguntas y como dice aquí, pues vamos a enfrentar acá cómo se aplica en una comunidad de práctica de aprendizaje todos los ángulos, desde todos los ángulos lo que es la práctica pedagógica y también de investigación. Dans une partie, on va aussi regarder comment s'organise un dispositif, une organisation apprenante, et nous allons regarder comment peut s'élaborer une connaissance à travers les communautés de pratique et d'apprentissage. Et il me paraissait important aussi de poser une attention particulière sur un projet qui a eu lieu et qui a toujours lieu, qui a commencé en 2002 et qui continue et qui s'appelle l'école éloignée en réseau.
C'est un projet au Québec et nous allons un petit peu analyser ce qu'ils font là-bas parce qu'on a aussi des applications en France à travers ce dispositif. Claro. Vamos a partir con la definición de los conceptos en la primera parte, que justamente con respecto a la comunidad de práctica que apareció en el campo de la educación, por primera vez en el campo de la educación en el año 90, y se va a ver como que se fue realmente un método bastante útil y eficaz en el asunto, en la gestión de los conocimientos. Y justamente se habla acá de un sistema que se pudo emplear justamente en Quebec, en Canadá, y que contribuyó ampliamente a mostrar cuáles son a todos, todo lo que el conocimiento y el aprendizaje que se puede lograr de manera estructurada dentro de los problemas que se encontraron en una primera práctica. ¿Ya? Donc, pour apporter on va dire, des informations sur les communautés de pratique, c'est une notion qui est apparue, on va dire, en 1991 à travers les travaux de Wenger. Je pense que vous le connaissez, Étienne Wenger et Lave, en 1991, qui ont écrit un livre qui s'appelle Situated Learning. Et à travers leurs travaux, on peut voir que la connaissance et l'apprentissage sont tout à fait structurés par des problèmes rencontrés dans une pratique. C'est important, cette notion-là, c'est d'avoir un savoir dans l'action, dans les pratiques. Et un nommé chercheur qui s'appelle Mitchell, dans la continuité des travaux de Wenger, nous précise que les communautés de pratique peuvent contribuer au développement des compétences professionnelles et aider au transfert des bonnes pratiques. Claro. Y justamente lo que les decía antes, esto comienza justamente con el concepto de comunidad de práctica que se remonta a 1991 y que aparece por primera vez en un libro escrito también por Jean Lave. Su nombre está en inglés, Situated Learning, disculpen, mi inglés no es muy bueno. Los trabajos sobre las comunidades de prácticas de Wenger, como decía, contribuyeron ampliamente a mostrar que el conocimiento y el aprendizaje son de hecho estructurados a raíz de problemas que se encontraron en una primera práctica. Y como lo muestra también Mitchell, las comunidades de práctica pueden contribuir al desarrollo de las competencias profesionales, ayudar a la transferencia de las buenas prácticas. Merci. Et on peut dire aussi que ces communautés de pratique peuvent aussi évoluer vers un outil de management basé sur la notion de compétence pour devenir des communautés d'apprentissage professionnel. Claro, claro, una comunidad de práctica que dice que no es solamente un simple sitio web, sino que no es una base de datos o una colección de prácticas, sino que es un grupo de personas que se reúnen justamente para poder lograr una interacción, aprender en conjunto, establecer relaciones, desarrollar un sentimiento también de pertenencia y de compromiso mutuo, ¿ya? Donde hay una administración, hay una persona que se hace cargo de administrar todo esto y donde se producen aportes importantes. Donc, pour Wenger, il y a 3 domaines qui sont importants pour les communautés de pratique. D'abord, le domaine de connaissance, qui est en fait l'horizon partagé, la préoccupation commune des personnes de la communauté. Deuxièmement, on a les acteurs dans cette communauté, les membres, qui vont être en interaction, qui vont interagir, qui vont apprendre ensemble et qui vont essayer d'avoir une vision partagée sur des problématiques, des problèmes à résoudre. Et c'est important d'avoir cette notion de pratique partagée parce qu'il faut une pratique pour mobiliser une communauté de pratique. C'est-à-dire,
la façon de mettre en œuvre le domaine qui est défini. Et je crois que le domaine qui nous intéresse, c'est justement l'intégration du numérique dans les pratiques de classe, en pédagogie, dans les organisations en général. Donc, voilà pour ces 3 domaines qu'on doit avoir en tête pour appréhender une communauté de pratique. Claro. Entonces, tenemos acá en estos 3 campos, que según Wenger son 3 dimensiones que definen una comunidad de práctica. Tenemos aquí el campo principal, la comunidad y la práctica, las prácticas. Entonces, en la parte del domain, el campo, que constituye el campo de actividad estratégico o el campo del saber, ¿ya? Y que constituye un grupo de personas, ¿ya? Aquí se define cuál es lo que las personas quieren hacer en conjunto. Es la razón de ser de esta comunidad, ¿ya? Que están trabajando, compartiendo conocimientos y que se reúnen justamente para saber qué intercambiar, qué es necesario hacer. Después está una comunidad. Los miembros de una comunidad forman, que es un grupo de individuos que interactúan, aprenden en conjunto. No es una comunidad que, no es algo, no se dirige, sino que es una comunidad donde hay que animar a las personas, ¿ya? Está todo ligado a un nivel de actividad, de interacción, de compromiso mutuo y que haya satisfacción entre los miembros, ¿ya? Y hay una práctica compartida, une pratique partagée. Esta comunidad necesita compartir lo que se hace en la práctica. Es decir, es la manera de aplicar el campo que se ha definido, ¿ya? Entonces, por eso las personas que están en este grupo necesitan tener un conocimiento de base del campo en que se van a desarrollar y disponer de las referencias comunes. Tiene que haber un vocabulario específico que lo dominen todos para poder formar todas las teorías, los enfoques, etcétera, que se necesiten como herramientas. À quoi sert une communauté de pratique? Je crois que c'est important de rappeler que derrière cette communauté, il y a l'intérêt de partager des connaissances dans l'action, en situation. D'ailleurs, on a Charles Jennings, que vous connaissez sans doute, qui nous dit que 70% des apprentissages s'effectuent à travers des activités professionnelles. Alors, on peut avoir aussi des apprentissages en formation structurée dans des amphis, mais aujourd'hui, on va se préoccuper de ces situations où on va partager des connaissances, on va élargir des compétences, des expertises, on va essayer de résoudre des problèmes pédagogiques, organisationnels, et on va trouver des situations pour co-créer ensemble, pour créer de la ressource, pour co-développer ensemble et pour booster l'innovation, pour la rendre, pour l'accélérer, donner un coup de fouet. Entonces, ¿a qué sirve una comunidad de aprendizaje? Bueno, cada vez se ha hecho más importante, se ha tomado más conciencia de lo importante que es representar el aprendizaje tanto no formal e informal. Y según los trabajos de Charles Jennings, en la adquisición de competencias hay un 70% de los aprendizajes que se efectúan a través de las actividades profesionales, ¿ya? Entonces, en este sentido, la comunidad está basada en estos intercambios entre pares y el análisis de las prácticas que corresponden a esta realidad. Entonces, la idea aquí justamente es poder ampliar las competencias y las expertices, tener la ayuda para poder resolver problemas que los equipos van encontrando, para responder a las preguntas, a las dudas que se van apareciendo, a reflexionar en conjunto
soluciones posibles de problemas más complejos, ¿ya? Justamente la idea es dar una, ¿cómo se dice? Coup de fou, un impulso a todo lo que es innovador. Donc, pour notre question, quelle est la place des communautés de pratique pour la formation? Je crois que c'est important qu'on se dise que derrière tout ça, on a des enseignants qui doivent être efficaces en classe. On doit avoir des agents efficaces dans leur travail avec l'aide du numérique. Et ça suppose donc une formation importante pour intégrer donc cette dimension du numérique. Et pour ce faire, on va voir là qu'il s'agit de former des praticiens réflexifs et aussi des praticiens capables de collaborer. Et nous verrons dans cette partie-là qu'il faut de la matière de base. Cette matière de base, c'est justement ce référentiel de compétences qui va nous aider à mieux appréhender cet horizon d'attente. Qu'est-ce qu'on cherche ensemble à améliorer, à former? Donc, on verra ensemble tout à l'heure dans cette partie ce référentiel de compétences européen. Bien. Entonces, aquí habla de las comunidades de práctica y de aprendizaje. ¿Cuál es el lugar para la formación? Entonces, lo que justamente nos reúne hoy día es el desarrollo profesional de los profesores para una transformación de las prácticas y abrir también a practicantes de nuevas posturas pedagógicas. Entonces, las comunidades de práctica permiten a los docentes actuar en tanto como coproductores de conocimiento, lo que necesita una más grande responsabilidad personal también para el desarrollo profesional. Vamos a trabajar acá a ver cuáles son las referencias necesarias, en qué podemos basarnos también nosotros como docentes para poder tener una reflexión, para poder hacer una colaboración. Aquí justamente vamos a ver cuál es el lugar que se puede dar para esa reflexividad y, como dice en francés, de la colaboración y los aportes de esta comunidad que está en formación. Alors, pour l'apprentissage réflexif, on peut s'appuyer sur les travaux de Donald Schoen. Donald Schoen, pour lui, un enseignant, c'est quelqu'un qui exerce son art, mais qui a aussi conscience de sa pratique. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le praticien réflexif, qui occupe une place importante dans l'éducation et dans la formation. Pour lui, pour M. Schoen, il y a deux dimensions, deux notions de pratique réflexive. Une pratique dans l'action, pratique réflexive dans l'action, et une pratique réflexive sur la pratique. Claro, el proceso reflexivo que estamos hablando acá sobre aprender sobre la parte de reflexión, el proceso de reflexión debe estar tomado en cuenta en la comunidad de aprendizaje y de la comunidad de práctica en línea. Entonces, aquí los formadores tienen un rol mayor. Entonces, esto supone que hay que concebir una aplicación, una reflexión sobre las prácticas a través de un cuadro dialógico con los pares y los formadores. Aquí habla de los trabajos de Schoen, el paradigma de esta práctica reflexiva ocupa un lugar importante en la investigación en las ciencias de la educación, y también en la formación profesional de docentes. Y aquí, bueno, se habla de que Schoen habla de dos nociones importantes, que una es la práctica reflexiva dentro de la práctica en sí, es decir, en tiempo real, en situación, y hay una práctica reflexiva sobre su práctica, es decir, en un tiempo diferido, ¿ya? Que es una herramienta de adquisición en un análisis de práctica estructurado, que constituye justamente el entrenamiento a una práctica reflexiva dentro de su práctica. Et on a donc ce schéma qui nous montre le processus réflexif dans la communauté de pratique. Et on voit, c'est Madame Kenny
Kenny, c'est elle qui a inventé ce schéma. Elle s'appelle Shoshana Kenny, elle vient d'Israël. Elle a beaucoup travaillé sur les communautés de pratique. Elle distingue justement le cadre commun. On voit au centre le E, c'est le E d'enseignant. Et on voit tout ce travail collectif entre pairs pour réfléchir sur la pratique. Et à droite, on voit deux groupes distincts. Un groupe réflexif qui se met en place dans la réflexion en classe, la pratique en classe, c'est-à-dire on réfléchit sur l'action en situation dans une classe. Et en dessous, on voit le schéma où on voit l'ensemble du groupe réflexif avec des formateurs qui sont là pour aider à la réflexion. Nosotros estamos viendo acá un esquema que es de Shoshana Kenny, en donde ella explica, aquí está el docente que está marcado con la letra E, que está al centro, y se encuentra entre dos lugares, dos contextos interdependientes. Uno que es social, es el grupo reflexivo, en donde participan también otros docentes, está marcado como E1, E2, E3, y en el otro está la práctica, lo que es práctica y lo individual, la actividad de la clase, la praxis. Existe un doble lazo entre la práctica de clase y del docente y el grupo reflexivo. Aquí tenemos tanto a la derecha, tenemos un grupo que está, ¿cómo se dice? Estoy tratando de... hay un doble lazo que existe entre la práctica de clase de la enseñanza del docente y del grupo reflexivo. Entonces, esta práctica suscita una reflexión que es transmitida al centro del grupo por el docente, y el grupo construye y sugiere acciones que son experimentadas y puestas que son aplicadas en clase, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos ver que hay como, en este modelo, ilustra un doble lugar, pero también hay una doble forma de construcción de conocimiento. Donc ici, c'est juste un schéma de Schoen, justement, où on voit la réflexion dans l'action, la réflexion sur l'action, mais avec l'entrée de David Kolb. David Kolb, c'est un auteur qui a essayé de donner les conditions de l'apprentissage par rapport à l'expérience. C'est lui qui a voulu montrer que l'apprentissage se fait dans l'expérience et par l'expérience. Pour lui, il faut une situation concrète, une observation, un retour sur le vécu, une analyse du fonctionnement collectif avec des apports théoriques et la construction de pistes pour les équipes. Aquí tenemos entonces otro esquema, y aquí aparece David Kolb, que es uno de los primeros autores que trata de dar las condiciones existenciales y estructurales de toda la teoría del aprendizaje por la experiencia. El aprendizaje que permite experimentar es un proceso en el cual el conocimiento se realiza por la observación y la transformación de la experiencia, y no por la adquisición pasiva de los conocimientos, de los conceptos, de las relaciones. Entonces, aquí el modelo que define nos muestra que el aprendizaje por experiencia es aprendido como un proceso continuo que alterna una situación concreta, una observación, un retorno sobre lo vivido y la experiencia, un análisis del funcionamiento colectivo de los aportes teóricos y la construcción por el equipo de pistas de organización que permiten experimentar cambios y también en otras situaciones. Alors, pour l'apprentissage de la collaboration, j'ai mis en avant trois documents, trois recherches, trois études qui montrent que la collaboration
est une dimension incontournable pour améliorer l'efficacité des établissements scolaires. Donc là, la référence, c'est l'OCDE. Dans le document PISA 2015, c'est précisé d'une façon explicite. Le deuxième document, c'est le document TALIS de 2018. Et on insiste sur la collaboration qui est le pilier de la profession enseignante. Et j'ai recopié un extrait, on nous dit « Le contrôle par les pairs qui repose sur des communautés professionnelles, auto-régulées et collégiales qui offrent des possibilités de collaboration et de rétroaction entre pairs. » Tout ça pour renforcer les pratiques professionnelles. Aquí Michelle nos puso 3 documentos importantes que hablan justamente sobre el desarrollo y la colaboración en este campo de acción, que son importantes y que hay aspectos que hay que mejorar y donde están muy preocupados. Y que justamente habla aquí de la OCDE, habla también de TALIS, ¿ya? De PISA, ¿ya? La colaboración aquí es una dimensión que es ineludible para mejorar la eficacia de los establecimientos escolares, ¿ya? Entonces tenemos acá el último informe de PISA de la OCDE. La colaboración entre docentes dentro de un establecimiento escolar es la única dimensión que tiene una correlación directa y positiva con los resultados de los alumnos, ¿ya? Y una de las formas de colaboración más practicadas son justamente las comunidades de aprendizaje profesionales, ¿ya? Estas estructuras favorecen la colaboración, el compartir reflexiones y el progreso de los participantes y también de los alumnos. Y habla aquí también que hay una encuesta internacional de la OCDE sobre la enseñanza y el aprendizaje, habla aquí de TALIS, que es una encuesta internacional a gran escala que nos lleva sobre los docentes, los jefes de establecimiento, el entorno de aprendizaje en los colegios, en los establecimientos de enseñanza. Y esta colaboración se transforma en un pilar dentro de la profesión docente, y que permite lograr un control sobre los pares y poder autorregularlos, ofreciendo posibilidades de colaboración, de retroacción, en fin, para poder realizar todas estas prácticas collectives. Et le dernier document, c'est un document qui était du National Center of Education and the Economy. On nous dit dans ce document que les systèmes éducatifs très performants incitent les enseignants à poursuivre leurs apprentissages en accordant du temps pour apprendre à collaborer et pour passer du temps pour de la recherche. Donc ce document-là, il est très intéressant parce qu'il nous montre tous les dispositifs qui permettent de collaborer dans les différents pays. Donc ce qui nous intéresse là maintenant, c'est le cadre européen des compétences numériques qui est, je dirais, la dimension majeure du projet autour des compétences numériques. C'est un cadre européen qui est paru en 2017. La première fois que je l'ai vu paraître, c'était en novembre. Et ce document décrit explicitement comment les technologies numériques peuvent être intégrées dans les classes, dans l'enseignement, dans l'apprentissage, et comment elles peuvent être utilisées. Okay. Bueno, el último documento justamente nos habla aquí del National Center on Education and the Economy, y bueno, habla aquí de sistemas educativos que han dado resultados y que incitan a los docentes a continuar con su aprendizaje. Y también a raíz de todo esto se creó también el marco europeo de competencias digitales de los docentes, ¿ya? Entonces, con toda esta llegada de la digitalización, las profesiones docentes se han confrontado a un problema de integración de la digitalización en las clases.
Entonces se creó una comisión que aplica este cuadro de común europeo, como dice aquí, en noviembre de 2017, y es una referencia que apunta a definir las competencias digitales específicas que, dirigidas a los professionnels de la éducation. Ce document-là qu'on va voir tout à l'heure, il est très intéressant parce que on voit comment s'articulent les compétences. On a 6 domaines et 22 compétences qui nous donnent, qui nous décrit toutes les facettes des compétences numériques pour les enseignants. Claro. En este documento que vemos ahora, justamente es muy importante porque nos permite ver cuáles son todos los puntos importantes que hay que desarrollar. Aquí tenemos 6 puntos y justamente son los que nos llevan a poder desarrollar exactamente, bueno, están en inglés, cuáles son los puntos importantes que debemos desarrollar para poder trabajar de la mejor manera en la parte digital. Donc, ce cadre vise à améliorer, à détailler comment les technologies éducatives peuvent être utilisées pour améliorer l'enseignement, améliorer la formation. Et cette cartographie, ce schéma-là, peut être aussi un support intéressant pour avoir une cartographie des besoins en formation. On a 6 domaines. Si on les regarde à gauche, on voit l'engagement professionnel. C'est appliqué au contexte de l'enseignement scolaire et on décrit l'utilisation efficace et appropriée par les enseignants pour les technologies et on voit les opportunités d'apprentissage pour la communication et la collaboration. Claro. Aquí tenemos entonces, en este cuadro nos permite ver exactamente cómo nosotros podemos mejorar, cómo lograr una mejor contribución también en la comunicación, cómo desarrollar también todas estas estrategias y todas estas pedagogías más innovadoras, ¿ya? Son 6 puntos que nos pueden ayudar exactamente, si Michelle lo va a explicar uno por uno, para poder entender plenamente en qué consiste todo este esquema. Et vous voyez que dans cette rubrique numéro 1, on a justement les pratiques réflexives. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, avec les enseignants, analyser les pratiques et réfléchir sur les pratiques. Claro, en la primera parte vemos una parte más reflexiva que nos permite justamente analizar y ver cuáles son las dificultades iniciales y para también buscando los puntos donde se necesita mejorar algunos aspectos. Pour la dimension 2 du schéma, le domaine 2, elle est relative aux ressources numériques. Les enseignants, les acteurs de l'éducation doivent utiliser des ressources. Encore faut-il savoir les sélectionner, les chercher, les utiliser, les réutiliser. En la segunda parte, en el número 2, se refiere justamente a los recursos digitales que cada docente tiene que investigar, buscar, generar también cuáles son las mejores herramientas en realidad para la enseñanza y para el aprendizaje. Ver la forma de crear o modificar recursos pedagógicos, generar, proteger, compartir también estos recursos digitales. La partie 3 concerne l'enseignement et l'apprentissage avec le numérique. On est là dans des préoccupations beaucoup plus didactiques et pédagogiques, savoir comment intégrer le numérique dans les dispositifs et pour gérer les apprentissages. C'est une partie importante. Les enseignants ont beaucoup de choix de ressources, mais parfois, ils ne savent pas toujours utiliser la bonne ressource au bon moment. Donc, pour déterminer la situation d'apprentissage, il est important de réfléchir
aux bénéfices apportés par le numérique. Claro. En esta parte se refiere ya más hacia a la aplicación de todos los recursos que tenemos para poder mejorar la eficacia de las intervenciones pedagógicas. Pero también es importante acá poder tener una orientación, porque son muchos los recursos a los que podemos tener acceso, pero poder saber cuáles son los mejores para nosotros o para el grupo con el que estamos trabajando. Y en ese sentido se necesita obviamente una orientación, una asistencia más dirigida. Que haya también un aprendizaje colaborativo usando todas las tecnologías digitales que puedan mejorar la colaboración para el alumno y también un aprendizaje autorregulado, donde nosotros podamos usar las tecnologías digitales para tener un proceso también más regulado, para poder planificar mejor, seguir, reflexionar también sobre su propio aprendizaje, para poder llegar después a un buen progreso. Pour la partie 4, le domaine 4, c'est l'évaluation. Le numérique peut aussi aider à garder des traces sur les apprentissages. Ça nous permet aussi de travailler sur l'évaluation. Et c'est un domaine qui est très utilisé actuellement en France parce qu'on met en place des livrets de suivi en numérique et ça commence dès le primaire. En maternelle, on utilise aussi le numérique pour évaluer en laissant des traces pour les apprentissages et en validant les compétences. Claro. En este punto 4 justamente se ve la evaluación, buscando utilizar las estrategias de evaluación, utilizar tecnologías digitales para una mejor, buscando una evaluación formativa y también sumativa, y obviamente realzar la diversidad y la adecuación de los formatos. Se usa mucho esto, en Francia se usa mucho esto de usar lo formativo y lo sumativo, generar, seleccionar, criticar, analizar, interpretar todo lo que es lo digital, las pruebas digitales, e incluso se usan en el jardín infantil. Ya a partir de eso se empiezan a usar evaluaciones digitales. Obviamente se usa durante todo el proceso hasta en la universidad, ¿ya? Y que haya también una retroacción, ¿ya? Una planificación, utilizar las tecnologías digitales para proveer un tiempo oportuno de retorno de información de los alumnos, ¿ya? Basado al tener ya las pruebas producidas por las tecnologías y poder mejorar lo que ya se hizo, ver qué fue lo bueno, qué fue lo malo. Pour le domaine 5, on travaille plus l'autonomie, la personnalisation de l'enseignement et la différenciation. Le numérique a la particularité de pouvoir justement mieux différencier, de prévoir des parcours pour les élèves, de personnaliser des parcours. Je vais vous envoyer d'ailleurs pour chaque domaine des exemples d'activités menées en France. Si ça vous intéresse, je peux l'envoyer après la session. Nous avons en France, dans le domaine 5, une activité pour accompagner les élèves en difficulté. Le dispositif s'appelle Devoir fait. Les élèves sont incités à travailler d'une façon personnelle et on a un tuteur intelligent avec de l'intelligence artificielle qui vient pour aider l'élève. Claro. En esta parte justamente se habla de autonomizar al alumno para que haya una buena accesibilidad y una inclusión también. Ella propone incluso algunas actividades y que podría después, al final de esta sesión, compartir con nosotros, que son actividades que se ocupan en Francia, y que son actividades que sirven para todos
para todos los alumnos, incluso aquellos que tienen necesidades especiales, ¿ya? Y considerar y responder a los alumnos en cuáles son las expectativas digitales, las capacidades, los usos, de todo lo que significa trabajar, poder tener acceso a todo esto que es digital. Entonces se usan además tecnologías digitales diferenciadas, viendo las diferencias y los diferentes ritmos de aprendizaje que tienen nuestros alumnos, y bueno, y el compromiso también, el comprometer activamente a los alumnos para que usen esta tecnología, le pierdan el miedo en cierta forma, que se mantengan en forma activa, que haya un compromiso también de creación, dentro de todo, que ellos puedan además, aparte de trabajar en un campo específico, ver también cuáles son las competencias transversales que pueden encontrar. Y bueno, todo esto obviamente se hace a través de actividades que, como dijo en un principio Michelle, puede compartir con nosotros después al final de esta sesión. Et pour la dimension 6, c'est toute la partie responsabilité. En France, on a une rubrique dans les programmes pour travailler l'éducation aux médias et pour avoir Internet responsable, ça s'appelle comme ça, prendre des mesures pour être critique par rapport aux informations, par rapport aux médias, mais aussi faire attention à la sécurité, aux réseaux sociaux. Donc, on a un programme dédié pour cette partie-là. Claro. En esta última parte, justamente se habla sobre la información y los medios de alfabetización. La idea justamente es integrar las actividades de aprendizaje, los deberes, les devoirs, como mencionó ella, y las evaluaciones que obligan a los alumnos a expresar sus necesidades de información, ¿ya? Aquí lo que se busca, obviamente hay actividades y evaluaciones, pero también se busca un espíritu crítico sobre lo que se está realizando. Se apunta también a que tiene que haber una seguridad dentro de las redes sociales o todo lo que nosotros vamos a usar dentro de lo que es el Internet. Que sea, realmente tiene que haber toda una educación de cómo enfrentar todos los medios que vamos a utilizar, ¿ya? Que haya una utilización además responsable. Donc ce schéma-là peut être, à mon avis, utilisé aussi pour la formation initiale et pour la formation continue des enseignants, parce qu'on pourrait établir une cartographie des compétences, faire le point. J'ai vu que l'Europe a mis en place un programme qui s'appelle Selfie, qui reprend les compétences et qui permet à un établissement de faire le point sur ce que l'on sait, les compétences à travailler. Ce cadre me paraît intéressant justement pour travailler dans la continuité d'une année, de 2 ans, 3 ans, sur des programmes de formation et aussi pour les communautés de pratique. La idea justamente de este esquema que acabamos de revisar, de que se apunta principalmente a que los docentes principalmente tengan una formación inicial y continua, ¿ya? Apunta hacia eso, ¿ya? Y que permita además hacer una evaluación, analizar los puntos débiles, los puntos fuertes, para poder contribuir, para poder avanzar en este punto. Donc là, on va voir par rapport aux communautés de pratique, elles peuvent s'installer dans une organisation apprenante. C'est quelque chose qui est beaucoup plus systémique, mais c'est important d'avoir une vision plus globale de ces communautés qui fonctionnent dans une organisation apprenante. Aquí tenemos en esta diapositiva las comunidades de práctica y aprendizaje. ¿Cuál dirección tomar para una organización de aprendizaje? En este caso, la comunidad
moviliza la gestión de los conocimientos e integra los principios de la organización de aprendizaje, ¿ya? Que permite estructurar y mutualizar los saberes prácticos de los actores. Aquí se invierte en varios campos de la actividad colectiva en red, que es el trabajo colaborativo y el de la organización de aprendizaje. Donc ici, il m'a paru important de préciser que dans une communauté de pratique, on a des échanges avec de la connaissance tacite et l'organisation attend quelque chose d'explicite. C'est-à-dire que les connaissances explicites pour Nonaka, c'est Nonaka qui a mis ça en place dans les organisations, il faut pouvoir, on va dire, digérer la connaissance pour la rendre transmissible, pour qu'on puisse la maîtriser et la réutiliser pour des retours, pour des transferts. Donc, le but de cette communauté, on ne peut pas se limiter aux connaissances tacites. Il faudra à un moment donné produire ensemble dans l'interaction pour avoir de la connaissance explicite. En este ciclo de conocimiento de una comunidad práctica es importante, dice aquí, movilizar los conocimientos, estructurarlos, volverlos más digestivos, accesibles. Habla aquí de que sea tácito o explícito, ya sea tácito o explícito. Y solo los miembros de la comunidad pueden crear el conocimiento, los contextos, tomando un rol clave en el proceso de interacción, de conversión entre lo tácito y lo explícito. Habla aquí del autor Nonaka, quien caracterizó las formas de conocimiento de la manera siguiente. Entonces, el conocimiento explícito está formalmente articulado, codificado, es transferible, se puede compartir, es objetivo. Y en cuanto al conocimiento tácito, no es verbalizable, es intuitivo, es una adquisición intuitiva por la experiencia de la colaboración, es más subjetivo, más difícil de codificar, articular, etc., de comunicar. Donc ça suppose un temps de production dans une communauté. Il faut aussi échanger, mais aussi faire le point, synthétiser, produire. Claro, esto nos permite obviamente poder analizar, estudiar, hacer la evaluación obviamente tal para poder continuar. Alors, avec ce schéma-là, j'ai voulu montrer que la communauté, elle s'inscrit dans un territoire plus large. Ici, vous avez une académie qui est représentée par un carré, un rectangle. Au centre, vous avez les équipes qui sont mobilisées sur des thématiques, des problèmes à résoudre. Vous avez la réussite des élèves au bout. C'est ce qu'on cherche avec du numérique, s'il en faut. Et on peut imaginer des communautés de pratique qui s'articulent sur la réussite des élèves, sur les pratiques qui intègrent le numérique, mais en intégrant aussi les personnes universitaires. L'école ne peut pas vivre toute seule. À un moment donné, on peut imaginer des communautés de pratique élargies avec l'université, des chercheurs, des formateurs. Aquí tenemos un ejemplo de una visión sistémica en el caso de una academia. En el centro tenemos los actores, los docentes, los establecimientos, inspectores que se movilizan para hacer tener éxito a todos los alumnos en el marco de los programas escolares, ¿ya? Resulta necesario, se hace necesario que los miembros de la organización tengan una visión común, una voluntad definida colectivamente con respecto a las finalidades a alcanzar.
que ellos dispongan del tiempo necesario en la realización del proyecto de construcción de una comunidad de práctica. Se articulan alrededor de problemáticas comunes que tienen que resolver y compartir. Este cuadro jerárquico tiene en el contexto nuevos roles que hay que cumplir. Et on voit la place des cadres. En France, nous avons des inspecteurs au niveau académique qui sont aussi chargés d'animer, d'accompagner avec les formateurs et toutes les équipes. Et c'est important d'avoir cette vision d'accompagnement dans ces communautés. Claro. Aquí en este cuadro podemos ver que hay docentes llamados inspectores, que son justamente los que están encargados de orientar, de acompañar, porque es muy importante en este tipo de sistemas de que haya un acompañamiento constante para poder ir aclarando y mejorando algunos aspectos en estas situaciones que van apareciendo constantemente ideas nuevas. La tecnología no siempre es fácil para todos y es difícil a veces entender muchas cosas. Pour faire un parallèle avec l'Angleterre, il me semble important de mettre en avant les classes laboratoires anglaises qui travaillent en réseau sur des problématiques communes dans les classes avec des chercheurs, avec les cadres inspecteurs, et le dispositif correspond à une communauté de pratique globale pour un pays. Claro. Aquí se hace el paralelo justamente como lo hicieron en Inglaterra, en donde justamente se crea todo un equipo que permite tener este acompañamiento de que se estaba hablando un poco antes. De manera también de que haya profesores inspectores que permitan sacar el mejor partido de las herramientas, los recursos, de todos estos usos digitales, y para permitir también la individualización de los aprendizajes, desarrollar también todos estos aprendizajes colaborativos. Il faut savoir que tous les travaux de ces classes laboratoires sont synthétisés, donc la phase de construction de connaissances explicites, et vous pouvez retrouver tous les rapports de ces réseaux de réflexion et de recherche en ligne. Je pourrais vous envoyer le lien après la session. Claro. Todo esto se está haciendo dentro de la enseñanza explícita, obviamente del aprendizaje explícito, y ella puede compartir con nosotros después todos los links necesarios para que podamos informarnos sobre este tipo de enseñanza. Pour ces communautés de pratique, il faut trouver des espaces pour se retrouver ensemble, et il y a différentes façons de se retrouver. On a des espaces où on pourrait être sur Twitter, par exemple, et on peut favoriser les échanges informels, mais on peut aussi prévoir des espaces pour construire de la ressource ensemble, ou des espaces pour collaborer, par exemple, à travers un wiki. Ça peut être une façon de travailler ensemble, de pouvoir converser, mais aussi construire. Et puis, on a, par exemple, les espaces personnels où l'enseignant ou l'agent réfléchit sur sa pratique et diffuse sa propre pratique. Et on a aussi des espaces où on peut prévoir des équipes qui sont accompagnées, coachées, avec des mentors et des aides. Ça peut être un facilitateur ou ça peut être un pair, ça peut être entre collègues avec de l'entraide. Donc,
pour prévoir ces communautés, il faut les animer, mais aussi les accompagner et les structurer. Claro. Aquí se está hablando justamente de los espacios donde se puede trabajar en conjunto para poder mantener el funcionamiento de las comunidades en práctica en línea. Estas estructuras tecnológicas deben ser creadas, ¿ya? Los cuadros aquí juegan un rol muy importante. Se habla aquí de el arquitecto social, dice que es un conceptor, es una persona que crea los espacios. Y hay aquí diferentes espacios, entre esos, en estos espacios se pueden hacer en forma formal o informal, por ejemplo usando Twitter, también con plataformas colaborativas como los wiki, donde bueno, hay espacio para las voces de las personas que van a participar, hay espacios físicos y psicológicos, hay un espacio personal, espacio de desarrollo profesional y personal y un espacio colectivo. En estos espacios también obviamente puede haber un acompañamiento. Es importante que haya personas que puedan estar allí junto con los docentes y los alumnos que están aprendiendo, y pueden ser cualquier tipo de personas, incluso pueden ser los padres, pueden ser los pares también, un profesor, un profesional cualquiera también podría participar dentro y ayudar a desarrollar mejor estos espacios. Donc là, on arrive à la 4e partie et on va regarder le projet École éloignée en réseau. C'est un projet qui a été mis en place en 2002 dans le Grand Nord canadien, alors qu'il y a beaucoup d'écoles rurales. Ce projet a été coordonné par l'Université du Québec avec Thérèse Laferrière et était associé aussi le ministère du Québec et le centre de recherche, le CEFRIO. Ya, estas son las escuelas en redes en la Sociedad de los Conocimientos, proyecto de las escuelas alejadas en redes. Este proyecto fue intitulado por las escuelas alejadas en redes y nació en Quebec en el 2002 y fue coordinado por Thérèse Laferrière, que es profesora de la Universidad Laval de Quebec y que salió de una iniciativa en conjunto con CEFRIO, que es un centro que facilita la investigación y la innovación en las organizaciones, y también junto con el Ministerio de Educación, de Recreación y de Deportes de Québec. Donc, ils ont mobilisé des écoles rurales. Ils ont mis en réseau ces écoles autour de communautés d'apprentissage avec des thématiques communes, des buts d'apprentissage en commun. Et ils ont pu travailler à distance et produire de la connaissance. Thérèse Laferrière a mis ça en place et au fil des ans, elle a pu mener des recherches et elle a pu noter les progrès des élèves dans les dispositifs. C'est-à-dire que les élèves ont amélioré la compréhension. Il y a eu des effets très positifs pour la compréhension et pour la production des idées. Alors, il faut savoir que ah oui, je vais... D'accord, oui. Bueno, justamente en esta parte, que es un enfoque pedagógico en tres partes, tenemos aquí entonces la comunidad de aprendizaje, que es justamente donde se habla del objetivo del aprendizaje en común, la investigación colectiva, el diálogo, el acompañamiento. Aquí en este punto, Thérèse Laferrière, al poner en práctica todo esto, se dio cuenta que los alumnos habían logrado muy buenos progresos y habían podido mejorar todo lo que era la comprensión y la producción de su aprendizaje. No solamente la comprensión, sino que también la producción.
Le projet École éloignée en réseau insiste sur l'activité de la classe et sur l'activité de l'enseignant. Et Thérèse Laferrière a insisté sur la rubrique 2, la production, les élèves étaient producteurs de ressources, et la case 3, les enseignants étaient dans le co-design, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé en équipe à distance. Lo que tenemos acá entonces es la concentración sobre la actividad del alumno y del docente. Y este proyecto justamente busca, insiste sobre la actividad del alumno y del docente. Justamente Thérèse Laferrière se centra en lo que es la número 2 que aparece aquí en el esquema, que habla sobre lo importante que son los textos, los videos y otros recursos educativos libres, y también en el codiseño entre los docentes. El secreto del éxito de este enfoque es que está sentado sobre los aprendizajes. Se busca maximizar el compromiso del alumno poniéndolo en el centro de su propio éxito, de sus propios logros. Y hay que procurarle un acompañamiento constante también, tanto al alumno como al docente que está participando. Le dispositif a reposé sur des outils particuliers qui ont été produits par Marlène Scardamalia, qui est professeure d'université en innovation et technologie dans l'Ontario. Et cet outil s'appelle le Knowledge Forum. Et ce Knowledge Forum a été utilisé pour le projet par ces écoles. Bueno, tenemos acá este proyecto que fue desarrollado también por la profesora emérita de la Universidad de Tecnología, que se llama Marlène Scardamalia. Bueno, emérita de Universidad de Innovación y Tecnología del SADE, inventó el concepto de Knowledge Building, traducido por con la colaboración de los conocimientos en Quebec. Es un modelo teórico y pedagógico importante en el campo del aprendizaje colaborativo y que ha sido sostenido también por dentro de un computador, para ser usado como en un computador. Donc, Marlène Scardamalia était accompagnée de Karl Bereiter. Ils étaient à deux pour produire cette notion de knowledge building, c'est-à-dire la co-élaboration de connaissances. Et ce projet-là a été étendu quasiment sur toute la planète, avec des classes à Hong Kong, des classes en Espagne. C'était devenu un projet international. Ce Knowledge Forum a l'avantage de voir la connaissance en construction. Vous voyez, il y a des arbres. C'est un outil qui permet de visualiser la connaissance en construction, d'avoir une vision plus large sur la dynamique de la colaboración. Bueno, la profesora Marlène Scardamalia con Karl Bereiter pusieron en práctica este proyecto, y que es un espacio multimedia donde los grupos pueden utilizar para mantener comunidades de refuerzo de los conocimientos. Este es un proyecto, un sistema que se ha extendido también de manera mundial. En España lo han desarrollado con mucho éxito, y donde se permite un aprendizaje colaborativo de los estudiantes a partir de diferentes perspectivas en la construcción de los conocimientos y en la investigación, ¿ya? Sí, este es un proyecto además que está dentro de un cuadro del proyecto de las escuelas alejadas en redes, y que alienta a los alumnos a hacer progresos, a progresar sus conocimientos, a avanzar en ellos, y que aporten también dentro de sus espacios.
Alors, il faut savoir que le Knowledge Forum est utilisable à tous les niveaux, du primaire jusqu'à l'université. Il y a des facultés de médecine qui utilisent cet outil pour travailler sur des problématiques scientifiques. C'est une cartographie de la connaissance qui se met en place. Chaque communauté peut créer sa base de connaissances. On peut stocker des notes, connecter les idées, dépasser les réflexions de chacun. Donc, c'est vraiment un outil pour apprendre à construire et apprendre à penser. Este sistema puede ser usado a todo nivel, desde la escuela primaria hasta la universidad, ¿no? Y en todos los niveles. Y justamente la idea es reforzar los conocimientos. Cada comunidad crea su propia base de conocimientos y en ese puede almacenar notas, conectar ideas, superar las reflexiones, cosas que han venido, que se plantearon al principio. La funcionalidad aquí de la toma de notas de investigación y de la organización de esta herramienta permite a todo tipo de comunidad adquirir conocimientos, ya sea en la universidad, como les decíamos, en alianzas también con profesionales, o manteniendo también, apoyando a un accompagnateur, a una persona que acompaña. Le projet de Knowledge Building a continué à s'étendre en Chine et on a des écoles et des établissements qui travaillent sur cet outil. C'est l'équipe du chercheur qui s'appelle Zhang. Ils ont essayé d'utiliser donc ce Knowledge Forum, d'en faire une analyse des productions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dédié une plateforme qui s'appelle ITM. Cette plateforme ITM, elle permet de prendre en charge l'acquisition des connaissances et la recherche créative des élèves. Yeah. Esta metodología empleada también ha sido muy útil también en China. Podemos ver ahí el nombre de la persona que se llama Zhang, que lo pudo desarrollar en China. Y justamente la idea es llamar a los alumnos a interrogarse sobre los problemas reales, y a desarrollar una comprensión común alrededor de una pregunta que les preocupa y que puedan solucionar en conjunto, ¿ya? Es toda una combinación aquí de percepciones, buscando el mejoramiento de la comprensión en los alumnos, de su capacidad también de medio de utilización, de poder, siempre buscando la forma de trabajar de forma combinada, en conjunto. Donc, c'est des outils qui servent à construire et à penser. Et à mon avis, c'est formateur parce qu'on travaille à distance sur des projets et on peut là partager, réfléchir, argumenter. Claro, justamente es esa la idea de ayudar, de apuntar hacia construir, a pensar, de contribuir, de mejorar. Et tout ça dans un cadre plus large que l'unité classe. Claro, todo eso en un marco de una unidad más alejada, también más amplia que la sala de clase. Alors, d'une façon plus large, et pour finir l'intervention, on peut se reposer sur les derniers travaux de l'OCDE sur la mise en réseau des écoles et voir comment, avec quels critères on peut faire un établissement apprenant. Donc, ils ont déterminé les dispositifs qui font qu'une école ou un établissement devient apprenant. Bueno, aquí justamente estamos hablando
el informe que entrega la OCDE en cuanto a la importancia de estas redes de las escuelas, estas redes y las comunidades deben poder desarrollarse en un contexto institucional y para hacer esto, la OCDE nos permite ver cuáles son las características de una escuela como estructura de aprendizaje que es a la vez reconocible por todas las partes que están involucradas, es decir, los docentes, los decidores políticos, los padres y otras partes involucradas, ¿ya? Y justamente desarrollar aquí una visión centrada en el aprendizaje de todos los estudiantes, crear entornos y oportunidades, promover el aprendizaje y todo eso que se necesita en estas situaciones. Alors, dans les 3 ronds qui sont représentés sur le schéma, on voit justement les dispositifs qui permettent les feedbacks entre pairs avec des visites de classe. Ça peut être des films, ça peut être une vidéo, ça peut être une planification de dispositifs de leçons à produire, à partager. Ça peut être des moments de mise en commun d'activités sur des problématiques communes. Donc ce document-là me paraît intéressant aussi dans le cadre des communautés de pratique et d'échanges entre pairs. Claro. Este documento en realidad ella lo considera muy interesante por el hecho que justamente lo que decía, permite estructurar de mejor manera el aprendizaje y reconocer cuáles son las partes involucradas. Usar obviamente las herramientas que sean útiles para los diferentes equipos, grupos, que pueden ser películas, videos, cualquier tipo de documento que pueda aportar al aprendizaje y que permita desarrollar también una visión centrada en el aprendizaje de todos los estudiantes, promover el aprendizaje, la investigación, desarrollar también lo que es dar forma y desarrollar el liderazgo también dentro de la enseñanza. Donc pour conclure, on a vu que les communautés virtuelles, elles n'arrivent pas toutes seules, il faut les animer autour de, on va dire, de problématiques communes sur des dimensions qui peuvent être prises à travers le référentiel de compétences. Toutes les compétences peuvent être mises en avant comme unité de travail, de réflexion et d'expérience et de partage d'expérimentation. Donc, ces communautés-là, à mon avis, elles pourraient se mettre en place s'il y a un accompagnement avec un terreau fertile pour que ces communautés-là deviennent vivantes, produisent et vivent. Bueno, nos hemos podido dar cuenta que todo esto se puede realizar, que para poder realizarlo es necesario animarlas. Tiene que haber alguien que se encargue de producir una animación para poder buscar la mejor producción posible, ¿ya? Para poder buscar también las mejores referencias, para poder desarrollar todas las competencias. Sabemos que esto se produce principalmente en base a la reflexión, al compartir, a la experimentación. Para poder poner en práctica todas estas cosas tiene que haber también un terreno fértil, personas que quieran hacerlo y que haya una muy buena disposición. Et dans le dispositif, pour conclure, il me paraît intéressant de stimuler sur des pratiques qui peuvent marcher, donc repérer des réussites, ensuite essayer d'incuber ce qu'on a pu trouver d'intéressant et porteur, et ensuite à travers les communautés essayer d'essaimer et essayer de faire en sorte qu'on accélère l'innovation. Lo importante aquí es que todas las prácticas que nosotros realizamos y todos los éxitos que vayamos logrando, que sean aportados dentro de estas comunidades, que haya un registro de eso, de todas las cosas que vamos haciendo, avanzando, para que
eso te pueda servir también para otras comunidades para aprender y para perfeccionarse.